Listo, ya estamos de regreso aquí por la señal de W Radio, aquí en la 101.5 de FM. Le saludamos a usted que nos ha estado sintonizando durante esta mañana de viernes 5 de julio. Y bueno, son las 8:43 de la mañana. Y bueno, vamos a pasar precisamente aquí en esta mesa, aquí en cabina. Estamos hablando de temas muy interesantes que tienen que ver también con su opinión, porque su opinión es importante. Y bueno, tenemos a nuestros amigos de Saber Votar. Está nuestro amigo y politólogo Guillermo Torres Quirós desde la Ciudad de México vía Zoom. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Hermoso estado de Baja California. Ahí está. Buenos días, Guillermo. Fíjate que pues ahora sí que como hemos estado platicando, analizando los lunes y viernes, un espacio aquí que con ustedes precisamente para analizar tanto la agenda, el nuevo gabinete que se viene presidencial, hablando del tema del clima político nacional, y también el tema de pues quiénes están designando y qué nos espera para el país en los próximos 6 años, que ya muy pronto va a empezar este nuevo sexenio a mando de Claudia Sheinbaum. Y pues nos sorprende por ahí, voy a iniciar con precisamente el tema de la Secretaría de Educación Pública, que tiene que ver con Mario Delgado. ¿Cómo podemos ver este nombramiento? Y luego ya desmenuzamos uno por uno, Guillermo. Buenos días. Sí, efectivamente. Bueno, pues ayer que se dieron estos 4 nombramientos, llama la atención el nombramiento de Mario Delgado, pues porque es actualmente el dirigente nacional de Morena y porque se le va a dar un enfoque político a la Secretaría. Él no desconoce la materia, él fue ya secretario de Educación del Distrito Federal con Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno. Recordar que Mario Delgado llegó al gabinete de Ebrard primero como secretario de Finanzas, y después Ebrard lo quería como su sucesor en la jefatura de gobierno, y por eso le dio una secretaría que era de chocolate. En ese momento la Secretaría de Educación del Distrito Federal no tenía mayores ordenamientos jurídicos, era una secretaría totalmente, digámoslo así, pues sin mayor función. Y yo recuerdo perfectamente una publicación, hicieron un libro sobre el formato de educación que se llama Un Futuro para la Ciudad, y en el que fue un libro totalmente que se regaló en las escuelas públicas de la ciudad, totalmente ideológico. Incluso para aquella época, estamos hablando por ahí de todavía los primeros años de este siglo, pues con un contenido totalmente dedicado a promover, por ejemplo, pues todas estas cuestiones de la ideología de género y demás. La llegada de Mario Delgado ahí, hay que decirlo, es un premio de consolación para él. Él apostó a ser el futuro secretario de Gobernación, a tener un papel más representativo, y a final de cuentas cae en esta posición, en lo que parece que será una secretaría también que empieza a desmontarse. ¿Y en qué sentido? Recordemos que Claudia Sheinbaum nombró, creó una nueva secretaría, la Secretaría de Ciencia, con Rosario Ruiz, que es un agente de toda su confianza. Mario Delgado no es de su confianza, y una de las primeras funciones es que parte de la educación superior y lo relacionado al tema científico se está yendo precisamente hacia las manos de esta Secretaría de Ciencia. Por lo tanto, en el cargo de hacer, lo que vamos a ver a Mario Delgado es más que va a tener que ver con una situación de tipo política, negociar con el sindicato, que hay que recordar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya está alineado a Morena, van a tener 3 legisladores, ahora un senador y 2 legisladores más, además de también llevar la fiesta en paz con la coordinadora, y principalmente a impulsar el proyecto ideológico. El propio Mario Delgado anunció ayer la desaparición de los Comipems, este examen para educación media superior desaparece ya, y pues un impulso hacia todas las escuelas estructuradas durante esta administración, esas universidades del bienestar. Guillermo, ¿tú crees que vaya a ser una figura como lo fue el Bester Gordillo en su momento? En ningún momento, porque el Bester pues era la dueña de un sindicato de más de 1 millón de afiliados, que tenía un poder, que incluso llegó a tener un partido político. Mario Delgado a cumplir una función de tipo administrativa,
administrativa política. Hay que recordar que algunos de los secretarios de educación, la mayor parte de los secretarios de educación han sido políticos de carrera. Recordar que por ahí han pasado figuras desde Porfirio Muñoz Ledo hasta Jaime Torres Bodet, pasando también por Josefina Vázquez Mota o por Delfina Gómez. Es decir, ha sido una secretaría en la que hemos visto de todo tipo, pero creo que la función va a ser una función más de tipo política. Ahora, tampoco creo que vaya a estar todo el tiempo en el sexenio ahí. Repito, es un premio de consolación a alguien que esperaba la Secretaría de Gobernación. Mario Delgado mostró una fidelidad a Morena, es el premio a su fidelidad. Renunció a ocupar alguna candidatura, algún cargo de elección popular en este proceso electoral y se mostró fiel al presidente. Y parece que las presiones fueron para que él ocupara un cargo de agradecimiento por esta situación. Una pregunta, Guillermo. Me llama la atención el tema de la Secretaría de Ciencia. ¿Crees que esto vaya a mejorar la situación científica en México? ¿Realmente sea una secretaría, digo, por el perfil de la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Yo creo que sí es una apuesta. A ver, si uno revisa, a mi juicio hay varios nombramientos que ha hecho Sheinbaum, en donde ha puesto gente de mucha confianza de ella, más que de confianza del presidente, de confianza de ella. Es el caso de Rosario Ruiz, quien era la eterna aspirante de un sector de la academia en la UNAM a ocupar la rectoría. Rosario Ruiz fue una académica de la izquierda que ocupó en la Ciudad de México la Secretaría de Educación y Ciencias, que pues pasó también sin pena ni gloria, no hizo grandes transformaciones, pero Sheinbaum sí está muy preocupada por ese tema. Y digo, hay 3 cargos que a mi juicio vale la pena ver que parece que van a ser la prioridad de Sheinbaum por encima del tema político, que era lo que el observador dominaba. Y son 3 nombramientos que hay que atender. Medio ambiente con Alicia Bárcena, una mujer con larga trayectoria en el tema internacional, pero también en el tema ambiental, y que eso es un tema de preocupación. Sheinbaum llegó a ir a cumbres internacionales sobre la materia. 2, el caso de Luz Helena González para encargarse de la Secretaría de Energía. Ella no sabe de energía, pero sabe de administración, y va a limpiar la Secretaría de Energía, y es una persona de todas las confianzas de Sheinbaum, al igual que lo es en este caso Rosario Ruiz. Entonces, esas 3 secretarías pareciera que son de las que le quiere dedicarle tiempo y esfuerzo, y en las que obviamente no recibió mayor presión de López Obradorismo, una vez que ella es experta en la materia. Pero donde sí vemos la mano de López Obrador son en los cargos políticos. La Secretaría de Gobernación con Rosa Isela Rodríguez, podríamos decir, la política más leal a López Obrador y una de las piezas fundamentales para entender el funcionamiento político del propio López Obrador. Su llegada a la Secretaría de Gobernación es una muestra indicativa de que López Obrador va a seguir teniendo injerencia. El caso de Mario Delgado en la propuesta de Secretaría de Educación Pública, el caso de Rogelio Ramírez de la O en Hacienda y el caso de la ratificación de Ariadna Montiel, la orquestadora de la Secretaría del Bienestar exitosa del 2021 a la fecha, en la que se ratifica en ese cargo. Entonces, la mano de López Obrador está en lo que él conoce, que es la parte política, y le ha dado los temas de segunda importancia nacional a los que Sheinbaum ha tomado primera importancia: el tema de la ciencia, el tema del medio ambiente y el tema energético. Guillermo, ¿qué tal? Tu servidor Alejandro Avilés. 2 preguntas, Guillermo. La llegada de Mario Delgado a la SEP no será más allá de un premio de consolación o de contención, una señal del gobierno de la 4T, pues de que trabajarán adoctrinando pues a los chicos, ¿no? Ya ves que iniciaron en esa administración con la nueva escuela mexicana y pues ya sabemos los contenidos que traen estos libros de texto y sus planes y programas de estudio. Esa es una, ¿no? Entonces, pues Mario Delgado pues podría representar la consolidación bajo la visión partidista que él tiene de los estatutos y el ideario que trae ese partido, pues podría ser la consolidación del adoctrinamiento de las nuevas generaciones a través de la educación, ¿no? Y por otro lado, ¿qué sabe de los números que traen las finanzas del gobierno federal? Porque se dice que está recibiendo Claudia Sheinbaum un gobierno quebrado, ¿no? Y sabemos, pues,
que están muy cargadas las finanzas, muy estresadas por todos estos programas clientelares. Sí, Alejandro, pues mira, en el primer caso, como lo mencioné hace rato, Mario Delgado ya en su paso por la Secretaría de Educación del Distrito Federal, en la era de Marcelo Ebrard, pues sí traía fuertes contenidos ideológicos, y hay que decir que él, en su calidad de presidente nacional de Morena, fue un fuerte defensor de la nueva escuela mexicana y de esos libros de texto ideológicos. Él fue de los que incluso hizo denuncias en contra de la Secretaría de Educación de Chihuahua, que fue de los estados que se opusieron y que se ampararon ante los nuevos libros de texto. Sin duda, es una secretaría clave porque va a traer un contenido ideológico como lo trae la nueva escuela mexicana, y Mario Delgado pues va a ratificar sin duda ese dato. Hay una curiosidad de Mario Delgado en su pragmatismo político y en su carrera. Mario Delgado, después de fracasar como aspirante a jefe de gobierno para el año 2012, recibe como premio de consolación ser senador de la República. Como senador de la República, todavía incorporado al PRD, es el único caso de un senador que ha presentado una iniciativa él mismo y que ha subido para hablar en contra de su propia iniciativa. Incluso algunos legisladores le llaman que hizo un Mario Delgado. ¿Y a qué me refiero? Estábamos en el tema del Pacto por México, estaba la reforma educativa. Mario Delgado sube a tribuna para presentar una iniciativa apoyando la reforma educativa que hacía Enrique Peña Nieto. Después, en las discusiones, ante tratar de mostrar ya una simpatía hacia Morena, todavía no existía como partido, pero sí al movimiento del observador, decide ya no apoyar su propia iniciativa, y entonces sube a tribuna para hablar en contra de la iniciativa que él mismo había presentado. Creo que le jalaron las orejas, ¿no? Pues sí, le jalaron las orejas, pero aparte en un absurdo, porque lo que pudo haber hecho era haber retirado su propia iniciativa, pero él decidió subir para hablar en contra de lo que él mismo había proyectado. Eso nos habla del pragmatismo de una figura como es el propio Mario Delgado, y que efectivamente creo que él va a cumplir ese papel el papel ideológico, y va a buscar sin duda seguir proyectando ese tema, porque aparte hay un tema que es indirecto, pero que va a tener mucho que ver con su operación. Me refiero a que ahora, anunciado por la virtual presidenta electa, las becas Benito Juárez ahora en la Constitución. Y quien va a operar parte de esa parte de las becas, no solamente la Secretaría del Bienestar, sino es la Secretaría de Educación Pública, quien va a tener que definir los criterios a quienes se les va a otorgar esos apoyos de forma directa. Entonces, sí estamos hablando de un caso muy particular de operación pues del que hará Mario Delgado. Y ante la otra pregunta, Alejandro, sobre el tema de los gastos. Efectivamente, hoy en día hay un déficit público. El gobierno, para que lo entiendan los radioescuchas, el gobierno ha gastado más de lo que tiene, y lo ha hecho porque está impulsado principalmente con el tema de los programas sociales. Sin embargo, ha anunciado que no hará una reforma fiscal. Por lo tanto, la lógica nos marca que lo primero que van a hacer es seguirle cobrando más impuestos a los que lo pagamos. Es decir, va a haber una mayor carnicería por parte del SAT para conseguir esos recursos. Las deudas que sin duda deja este gobierno al gobierno siguiente van a ir afectando de forma gradual. No las vamos a ver de la noche a la mañana, sino se van a ver cada vez conforme va avanzando. Ahora, también hay que tomar en cuenta una cosa. Algunos la han llamado el austericidio, es decir, se acabaron recursos de dependencias para prácticamente dejarlas sin dinero para que todo se vaya a una operación de los programas sociales. El mayor ejemplo de esto es que el gasto aprobado de 2024, el 51% se lo lleva la Secretaría del Bienestar, y otro 42% más o menos se lo lleva las obras paranoicas del gobierno López Obrador, Tren Maya, aeropuertos, caminos, etcétera. Por lo tanto, no hay dinero en las secretarías, y esto se ve principalmente en la Secretaría de Salud, donde estamos viendo la falta de medicinas y la falta de algunos equipos médicos para poder salvar vidas. Sin embargo, también hay que decir que el gobierno va a ir ideando estrategias. Esa la propuesta y las cuestiones que les vienen a veces de suerte. El outsourcing entre el gobierno mexicano y norteamericano,
por el tema de la comercialización, por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, del cual México se está beneficiando de forma indirecta. Entonces, sí, hay aparte de un planteamiento económico mundial, que el próximo año será un mal año para la economía mundial. Entonces, sí son varios elementos que, si no las preparan bien, van a tener mayores dificultades. O igual van a retomar el tema de las Afores. Ya ves que inicialmente querían ir por todas las Afores sin importar lo de la edad. Tengo un conocido que con la reforma que sacaron ahora en mayo le acaba de llegar un mensaje de su Afore donde le comunica que habían sido traspasados sus recursos al Fondo de Pensiones del Bienestar. Así sin agua va. De la noche a la mañana ese recurso apareció ya y le aclaran, ese dinero es suyo, pero le informamos que el gobierno no ha comunicado cuál es el procedimiento para recuperarlo, ¿no? Así que espérese. Entonces por ahí se van a ir. Claro, todas aquellas oportunidades de dinero que puedan venir de fideicomisos, de las Afores, de algunos otros mecanismos económicos, pues se van a utilizar. Lo más que se pueda llegar. Ahora, no hay dinero que alcance y como va incrementándose, aparte hay que recordar que también viene otro de las iniciativas es dar dinero a partir de los 60 años a las mujeres. Eso incrementa más los gastos. Y como dinero que alcance, hay dos cuestiones que pueden llegar a darse. Sacar la maquinita que te hace dinero, lo que nos va a generar mayor inflación y mayores problemas económicos al corto plazo. O la otra es ir sobre quienes todavía tienen algo de recursos. Y eso es parte de esta dinámica que hemos visto de este gobierno con el tema de las Afores y con alguna otra situación, alguna otra oportunidad que vean ellos en materia económica. Y sumándole inclusive, Guillermo, a endeudar más al país, más de lo que ya está, ¿no? Que dicho sea de paso, dijo, no vamos a endeudar al país y ahora estamos más endeudados que nunca, ¿no? Sí, hay que recordar que los primeros 5 años de la misión del López Obrador no se endeudó, sino toda la deuda se hizo el último año, curiosamente en el año electoral. Y eso nos deja como país pues tambaleando, ¿no? Porque también estaríamos a merced del Fondo Monetario Internacional, de otros instituciones que nomás están cazando a ver a qué país van a poder ahora sí, lo voy a decir, mangonearlo, ¿no? A lo que quieren, a sus políticas y obviamente pues a cobrarnos un interés altísimo y lo único que va a causar es que esta bomba va a tronar, no ahorita como tú bien dices, pero cuando truene pues va a ser catastrófico. Como en Argentina, ¿no? Sí, va a ser algo ahí. Hay algunos elementos que salvan todavía a México, especialmente el tema de inversión extranjera, pero son inversiones. Sí son grandes, pero no son las grandes carteras, son carteras del 5% de la carpeta de riesgos. Antes se estaba invirtiendo el 20% de la carpeta de riesgos de las empresas internacionales. Hoy en día lo han bajado a 5%, no han dejado de invertir, pero ojo, el problema son para los inversionistas nacionales, ese es el problema, y lo que están provocando es que los inversionistas nacionales terminen yéndose del país o a invertir en otras cosas que no les generen mayores problemas. Esas son, digamos, las acciones indirectas que provocan este tipo de medidas y que, ojo, el peso se había mantenido en gran medida de forma artificial, pero ahora también hay otro elemento, las elecciones en Estados Unidos, y todo indica que Donald Trump va a ganar las elecciones. Y Donald Trump, a diferencia del gobierno de Biden, va a traer un garrote más fuerte por el tema migratorio, y eso va a obligar al gobierno mexicano a tomar otro tipo de decisiones. Vamos a ver cómo reacciona ahora el gobierno de Sheinbaum al respecto. Más la reforma judicial que le está metiendo pues ese nerviosismo en esos inversionistas que mencionas, ¿no? Porque ¿quién va a querer tener su dinero en un país donde pues un gobierno no va a tener frenos ni contrapesos, ¿no? Sí, ese es lo que generó el miedo desde el día de la elección, no la victoria de Sheinbaum, sino la mayoría calificada, el que no haya contrapesos y el que haya, de por sí hay una poca falta de Estado de Derecho. Bueno, pues imagínense un Estado de Derecho sin cero posibilidades de corrección, pues bueno, eso claro que genera un pánico, porque una empresa puede invertir muchísimo dinero y de repente el gobierno por cualquier capricho te lo puede quitar, y eso es lo que les genera miedo a los inversionistas. Y aunque se han hecho algunos nombramientos que han generado cierta estabilidad, el propio nombramiento de Rogelio Ramírez de la O o el de Marcelo Ebrard, siguen siendo temas que causan muchísimo ruido, y más cuando ven
que una ala radical del gobierno se empodera, por ejemplo, del Congreso o se empodera en la narrativa mediática. Eso también es un elemento que hay que considerar. Guillermo, tocando precisamente el tema de la reforma judicial, pues por aquí ya hay algunos, a la reforma local, unas convocatorias para invitar a la gente aquí a los parques para que opinen acerca de la reforma judicial. Obviamente, pues no todos somos expertos en ese tema y pues lo que se pretende es que expertos en la materia opinen, ¿no? A estos o asistan a estos foros para que puedan dar un punto de vista correcto. Pero esto de popularizar, por así decirlo, el tema de los nombramientos cuando les conviene, porque cuando no les conviene no los popularizan, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde nos va a llevar esta reforma judicial? En caso de que se dé como lo están vislumbrando Andrés Manuel López Obrador, precisamente porque dice que es para mejorar el sistema judicial, es decir, ahorita no sirve para nada, pero ya que la gente pueda elegir a los propios candidatos que nosotros mismos les vamos a imponer que elijan, entonces se va a mejorar esto. La verdad es que es un tema totalmente de narrativa por parte del presidente. Lo que quiere dejar él en claro es que antes de irse, él logró hacer su dinámica de cambio de régimen. Nuestro poder judicial en México es un poder, que hay que decirlo, bastante oscuro, deficiente en muchos sentidos, donde el nepotismo es una de las cosas que reina, las cuotas y los el cuatismo también son como elementos esenciales ahí. Sin embargo, también la forma en la que se le quiere destruir con esos nombramientos, pues sin duda también afecta a nuestro modelo democrático y principalmente afecta una situación que tenemos más de fondo. Hay que recordar que se necesitan muchas especializaciones para el Poder Judicial. No cualquiera puede ocupar esos cargos. Incluso costó mucho a México la reforma al Poder Judicial del 96, en lo que se le dio una mayor formalidad a la Suprema Corte de Justicia, dejándolo en 11 ministros de la Corte con un buen sueldo para evitar caer en el tema de la corrupción, y en donde se creó este Consejo de la Judicatura Federal, que uno de los pocos aciertos que yo veo de la reforma es la separación de la vida interna del Poder Judicial con la vida externa. Es decir, el Consejo de la Judicatura, al ser presidida por el presidente de la Corte, obligaba con amenazas disciplinarias, y lo estamos viendo con las denuncias contra Arturo Saldívar, sobre el veredicto de algunas sentencias a favor de algún actor político por encima de lo que marcaba la propia ley. Pero lo que sí es preocupante es este tema de que tendríamos más de 2,000 jueces, 5,000 jueces, si suma aparte uno los locales, que serían más de 20,000 jueces en el país a elegir, en los que la gente obviamente no tendría la menor idea de cómo hacer esta conformación, esta votación, por quién vas a elegir, por el más popular o por el más capacitado, pues va a ser porque te impongan. Creo que eso es lo que deja muy mal parado a la dinámica del poder y la justicia en México, porque obviamente va a tener un fin político más particular. Lo que hace López Obrador en esta recta final es demostrar que él es el dueño del país, es demostrar que él es el que logró un cambio de régimen después de varios tiempos y aniquilar a un contrapeso natural, a un enemigo que era el propio Poder Judicial, que también hay que decirlo, juega con sus propios intereses. Por lo tanto, creo que sí hace daño al país, sin duda, una dinámica donde haya unos jueces que sean controlados del Poder Ejecutivo de forma directa, no indirecta, sino directa con esta elección, y aunque no sean postulados por partidos políticos, sabemos que va a tener totalmente esta injerencia. Por lo tanto, sí es peligroso los resultados que puede llegar a tener, el que puedan llegar a ocupar cargos en el Poder Judicial, gente que no tiene la experiencia en la materia y que pueden cometer muchísimos errores al respecto. Pero repito, es un tema de narrativa y de fortalecimiento en ese sentido del gobierno actual y del gobierno que va a entrar. Es fortalecerse ante los otros poderes. Así es. Sí. Claro. Guillermo, no sé si para nuestro auditorio puedas ejemplificar la utilidad del juicio de amparo, la utilidad de las funciones de un juez de distrito en la vida cotidiana, cómo puede trascender en un negocio, en un comerciante, y por otro lado, un tema también preocupante es lo de
los temas de acciones de inconstitucionalidad no van a tener efectos generales, lo cual pues es absurdo porque pues algo que pueda afectar por su inconstitucionalidad a la generalidad resulta que solo va a tener un efecto para quien promueva ese juicio, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, las cosas más graves es la modificación a la ley de amparo. Hay que recordar que, por ejemplo, una empresa a la cual cumple todas las leyes y de repente, por ejemplo, se le solicitan ciertas cosas y hoy en día con la ley de amparo ellos pueden utilizar esta herramienta e impedir que el gobierno, por eso se amparan, para que el gobierno pueda tomar alguna acción directa contra ellos. Es decir, la ley de amparo es una protección que aparte es una herencia del modelo jurídico mexicano del siglo pasado. Por lo tanto, una empresa, por ejemplo, ante una dinámica de expropiación, por ejemplo, del gobierno, o ante algún requerimiento que pida el gobierno, ellos pueden ampararse. Y ante esa protección, ellos pueden ganar tiempo, mostrar pruebas. Por ejemplo, en el caso de una obra pública, que los contratan y de repente dicen, ya no te quiero pagar. Y se amparan y les tienen que pagar. Hoy en día, con la eliminación de la ley de amparo, ya no les podrían, por ejemplo, pagar, podrían perder sus empresas de forma directa porque ya no habría algo que los proteja. La ley de amparo, al eliminarlo, pues les quita toda posibilidad. Incluso, por ejemplo, con situaciones como las concesiones que se han dado para el pago de cuota de peaje de las carreteras. Si el gobierno decide, ya no habría un amparo para esas empresas para poderse proteger ante una decisión gubernamental. Entonces, eso es, digamos, en el día a día. Ahora, una decisión de un juez de distrito, pues puede ser de cosas de la vida cotidiana, incluso de situaciones que tienen que ver con pues, el manejo, por ejemplo, de una ciudad, el manejo, por ejemplo, de contaminantes, que algún juez de distrito puede determinar que tal empresa está contaminando, los ciudadanos se pueden amparar, el amparo colectivo, que lo hemos visto cómo ha tenido efectos en la vida nacional con ciertos temas. Entonces, sí, digamos que eliminación de estas figuras jurídicas terminan afectando la vida diaria de mucha gente y principalmente la dinámica de una protección. El amparo se creó precisamente para darle una certeza ante la deficiencia jurídica que puede llegar a existir en muchas ocasiones. Ahora, sobre el tema de las acciones de inconstitucionalidad, hay que ver que en la propuesta de reforma se quiere eliminar 2 ministros de la Corte para quedar en una Corte de 9 personas y, por lo tanto, modificarse el esquema de la acción de inconstitucionalidad. Hoy en día, para que se declare algo inconstitucional, tiene que tener las 2/3 partes de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Modificándose los números, pues obviamente será más fácil poder determinar algo constitucional y esto le da facultades al gobierno de aprobar leyes que pueden ser violatorias de la Constitución, pero con el número de jueces, de magistrados, de ministros de la Corte pueden modificar las cosas. Ahora, también hay otra situación que no se ha mencionado mucho al respecto, que tiene que ver con los tribunales especializados. El tribunal especializado en materia electoral, en materia agraria, en materia administrativa, en materia laboral, los cuales cumplen con funciones muy específicas y que a veces ni siquiera tienen especialistas para poder cubrir las vacantes sobre esos temas. Llevarlos a un tema de elección imposibilita tener especialistas que puedan atender temas muy dedicados, por ejemplo, en el tema administrativo, que podrían dar resoluciones que podrían traer consecuencias muy negativas al Estado-Nación, pero también a la sociedad en general. Entonces, para que le quede bien claro al radioescucha, se estarían limitando ciertas funciones que tiene hoy en día nuestro aparato jurídico, quitándole posibilidades de defensa a las personas y también, por otro lado, fortaleciendo al propio gobierno que puede tomar decisiones unilaterales y que no va a tener quien de alguna manera se enfrente a esas dinámicas. Es decir, no habrá alguien que pueda ampararse ante una decisión que puede ser en algunas ocasiones incluso inconstitucional. Entonces, ese es el peligro al otorgarle más poderes al gobierno, darle ese tipo de facultades. Y, por ejemplo, vemos cosas que nos marcaría la lógica. Una que es reciente, lo relacionado a la falta de 2 magistrados del Tribunal Electoral.
Un juez resolvió, tomando en cuenta que para calificar la elección presidencial, que es una función única del Tribunal Electoral, se tienen que nombrar a 2 magistrados. Y lo que dijo es, le dio 24 horas al Tribunal Electoral para que nombrara. El tribunal anuló ese proceso porque sí, efectivamente, en materia electoral ellos son los responsables, pero por otro lado, el juez está de alguna manera utilizando el criterio jurídico constitucional de que no puede estar un órgano faltante para calificar la elección presidencial. Entonces, por ejemplo, con ese tipo de reforma al Poder Judicial, nadie podría inconformarse ante algo que incluso es lógico. El Senado tenía que haber nombrado hace más de un año a estos 2 magistrados. ¿Y por qué no los quiere nombrar? Por una situación política. Porque tienen miedo a que al integrarse 2 magistrados al Tribunal Electoral, que tiene que ser conformado por 7, cambie la votación para uno de los temas más polémicos ahorita, la sobrerepresentación del Poder Legislativo. Entonces, ahí vemos que al eliminar la reforma judicial parte de estas protecciones de la ley, pues ese tipo de situaciones y de abusos pues van a ser cada día más cotidianos. Guillermo, abusando de tu tiempo, la reforma incluye también que los jueces del Fuero Común vayan a elección popular. En teoría, la propuesta incluye a todo tipo de jueces. Es lo que muestra la propuesta de reforma. Ahora, hay que tomar en cuenta que en los foros que están llevándose a cabo de discusión del Poder Judicial ya están poniéndose algunas propuestas como no ir a todos los casos de todos los jueces e incluso hacerlo de forma gradual, lo cual a mi juicio se me hace lo más sensato, porque tú no puedes dejar, por ejemplo, a la Suprema, voy a poner el caso de la Suprema Corte porque es el máximo órgano del Poder Judicial. Tú no puedes hacer una limpieza total del tribunal, de la Suprema Corte de Justicia de la noche a la mañana, porque tienes casos, tienes situaciones de la vida cotidiana que están ahí y no puedes dejarla sin operación y poner apuros de repente por gente nueva a operarlo, porque vas a tener un retraso. Tienes que hacerlo de forma gradual, como sucede hoy en día. Hoy en día los órganos, los tribunales, la propia Suprema Corte de Justicia, son cargos de forma gradual, es decir, no son nombrados todos en un solo gobierno y de forma pareja, sino tiene que ser gradual para que sean transaccionales y no tenga un abuso. En el caso de los nombramientos de estos jueces y de todo el tema del nombramiento del Poder Judicial, logísticamente sería un problema electoral, pero más allá de un problema electoral de nombrar a tanta gente, sería algo también que tiene que ir escalonado hacia lo que mencionaba hace rato, especializaciones, y también hacia la dinámica que tiene el Poder Judicial de cada estado, que esa es otra de la discusión que se ha llevado a cabo, porque ahorita el planteamiento es un planteamiento federal, se toca un poco, se toca mucho la propuesta de reforma al Poder Judicial en los estados, pero hay que recordar que ahí incluso la propuesta habla de que sería en un segundo paso lo de los estados, y eso también es una modificación total de la dinámica del Poder Judicial local. Recordar que también las leyes locales tienen efectos y tienen sentencias y vidas propias en comparación con lo federal. Entonces, eso es lo que puede provocar que no sea todo de un jalón, sino que sea de forma gradual y tomando en cuenta la parte más sensata. Ahora, ya hay algunos estados que están empezando a discutir sus reformas al Poder Judicial de forma local, viendo que ya se va a aprobar la reforma de tipo federal. Pues siempre es interesante el conocer los puntos de vista, poder analizar que no solamente es una reforma y va a funcionar bien, sino hay que ver el trasfondo de todo lo que conlleva, y como bien dices, Guillermo, pues no es nada que se tenga que hacer de la noche a la mañana. Hay una infinidad de casos que tienen que estar trabajándose, hay casos pendientes que se están ahorita elaborando, y pues no más para que llegue otro, y imagínate volver a empezar a analizar los casos y empezar a ver por dónde se va a ir, etcétera, pues sería un caos completamente. Y pues también en algo que yo coincido es que pues no cualquiera estamos preparados para opinar acerca de los temas o quién debe ocupar un cargo en alguna institución y quién no, simple y sencillamente por el hecho de ser simpatizante o porque me cae bien, si no tiene la preparación adecuada para poder manejar todo este tipo de información, de documentación, y que conozca ampliamente el tema de leyes, y no solamente nacionales, inclusive hasta internacionales, para saber dónde te vas a parar según el caso que sea, ¿no? Entonces,
Pues siempre es interesante ver este tema. Te agradecemos, Guillermo, que has estado aquí con nosotros y sobre todo pues también ampliando el panorama de lo que es el próximo gabinete que va a estar al frente de este país, y que estaremos ahí redescubriendo algunos otros nombramientos que a lo mejor ya nos van a sonar a sorpresa, pero que vamos a poderle ir dándole caminito a todo esto que va ahora sí avanzando hacia el próximo sexenio de este segundo piso, como se le nombran ellos, el segundo piso de la Cuarta Transformación. Gracias, Guillermo, que tengas un excelente día. Ahora sí que buenos días todavía allá en Ciudad de México y buenos días aquí en la Ciudad de La Paz. Así es, feliz fin de semana y saludos a ti, mi estimado Alan, Aarón y Alejandro. Hasta la próxima. Saludos. Hasta luego. Guillermo. Muy buen día. Bueno, pues ahí está Guillermo Torres Quirós, analista político.